Vamos a dar comienzo al debate sobre las dos ponencias que se han presentado en esta sesión de la mañana a cargo de don José Ignacio Sánchez Amor y don Alejandro Cercas Alonso. Solamente tienen que levantar la mano y les llevamos el micrófono para que puedan plantearla. Por favor, hablen en el micrófono porque si no, no nos ven al otro lado del mundo digital. Hola. Hola, buenos días. Soy alumna de la Universidad Complutense de Madrid y me gustaría realizar unas preguntas. Creo que ha sido la gran olvidada de este curso de verano la Constitución Europea propuesta en el Tratado de Roma de 2004 y me gustaría saber, como son del Grupo Parlamentario Socialista que estaba en el poder en ese momento y abogó mucho por la Constitución Europea, me gustaría saber cuáles fueron los errores para que no se produjese tal aceptación en los Países Bajos y en Francia. Y, por otra parte, también me gustaría, como usted ha dicho, del Instituto Elcano, me gustaría hablar un poco de la política exterior, de la falta de cohesión que hay entre los Ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, y como en la investigación que estarán realizando también en el Instituto Elcano y en el Instituto de Estudios Estratégicos, me gustaría un poco que enfocaran en esa línea pues su valoración sobre esta falta de cohesión. Muchas gracias. ¿Por qué eres? Empiezo tú con la Constitución. Vale, empiezo yo con la Constitución. Bueno, muy bien, muchas gracias, porque... No, tú lo tienes. que tengo aquí esto, pinganillo. Bueno, pues, primero para darte un poco la visión también, un poco del ambiente que vivimos en la Convención y en la Constitución y en la campaña electoral. Yo participé en la campaña electoral en Francia. Probablemente soy uno de los culpables de que Francia votara que no, Entonces yo me he hecho muchas veces la misma pregunta. E incluso hubo una cierta división en el Partido Socialista francés y tengo muchos amigos que estuvieron en el no de la Constitución. ¿Y por qué fue ese fracaso en Francia y en Holanda? Pues os puede sorprender, pero básicamente fue porque pensaron que la Constitución incorporaba un modelo desde la izquierda que se consideraba poco avanzado, es decir, que no habíamos dado el salto hacia una Europa donde se equilibrara lo económico y lo social, y desde la derecha lo encontraron demasiado avanzado porque abría la vía hacia un cierto federalismo y una vía hacia los estados socialistas de Europa, con lo cual votaron, hubo una confluencia de votos de derechas y de izquierdas que terminaron siendo mayoritarios, como ocurre algunas veces en la política, que los extremos se tocan. Y sobre todo los extremos, y es lo que yo he discutido a veces con mis amigos socialistas franceses, los extremos que tienen una gran carga horizontal, transversal en el tema del soberanismo. Hay una izquierda soberanista en Francia, notablemente, chauvinista y soberanista. Entonces, tienen un enorme miedo a que la Europa que se construya, aunque digan otras cosas, sea una Europa federal, una Europa ciudadana y no una Europa de los estados, donde Francia quedara disuelta. Holanda fue más bien por temas económicos, pero en Francia hubo un gran problema político. ¿Cuál fue el problema, por tanto? El problema fue la propia palabra Constitución. Si analizáis el texto del Tratado de Lisboa y el texto del proyecto de Tratado Constitucional, es prácticamente idéntico. ¿Qué cambia? Cambia el nombre, que el Tratado de Lisboa es un tratado, es decir, son los estados los que firman, mientras que el otro es una constitución hecha por una convención. O sea, los convencionales eran diputados europeos, diputados nacionales, fue una mezcla de estados y de ciudadanos. Eso les molestó. Les gusta más la palabra tratado que la palabra constitución. Les gusta más que la Europa siga siendo la Europa de los estados y no la Europa que se aproximara a la Convención de Filadelfia americana y que estuviéramos construyendo los Estados Unidos. ¿Qué más le molestó? Le molestó el preámbulo. El preámbulo, que además lo había redactado Giscard d'Estaing, pero era un preámbulo como les ha molestado ahora a los del Brexit. Es un preámbulo donde habla de una unión cada vez más estrecha, donde se anunciaba un horizonte federalizante y un uniforme de una Europa unida. ¿Qué les molestó? La terminología. Si ustedes comparan el proyecto de Constitución con el Tratado de Roma, ahora mismo seguimos hablando de directivas, de reglamentos. Entonces se hizo una Constitución
separando muy bien los poderes del Estado, y en el Parlamento, los parlamentos, hablando de leyes, leyes orgánicas, tomando una terminología estatal. De modo que, por resumirte de alguna manera, yo creo que hay unas resistencias enormes y que cuando llegan los momentos críticos se sindican las resistencias de la derecha, que no quiere avanzar de ninguna de las maneras, con una cierta izquierda que dice no avanzamos bastante, con lo cual entre unos y otros la casa sin barrer. Nos quedamos pues con el Tratado de Roma, vamos con el Tratado de Roma, el Roma II. Esas fueron, por tanto son razones múltiples, razones diversas y que tienen mucho que ver con la estrategia, tienen mucho que ver con el paradigma de la Europa que estamos construyendo, mucho más que la realidad, porque la Constitución tampoco avanzaba mucho en el sentido de la federalización, más allá de la terminología, más allá de la voluntad política que expresaba desde el propio título, la Constitución. Pues esas cuestiones simbólicas molestaron enormemente a los soberanistas y, por supuesto, no contamos con los comunistas, no contamos tal, porque tal. Yo recuerdo que estuve en Nantes, me salieron gente y yo les recordé, yo fui abogado laboralista y tal, le dije, oye, vosotros que sois tan rojos y tan cambiantes de la situación, quiero que sepáis una cosa que sabe cualquier sindicalista, vamos, de 3 años de experiencia, y es que el que lo quiere todo no tiene nada. De modo que como sigue así no vamos a tener nada. Y así fue, nos quedamos sin nada. Ahora podíamos tener una Constitución, ahora podíamos tener un preámbulo clarificador, ahora podíamos haber simplificado las instituciones, no hacer saltos revolucionarios, pero hubiera sido un salto adelante muy importante, simbólico, político. Y nos quedamos sin nada. Nos quedamos sin nada. En una alianza en la que volvieron a coaligarse las extremas derechas y las extremas de izquierdas. Bueno, yo comparto el análisis de Alejandro. Él lo ha explicado antes. Esto es un proceso y un proceso de sustitución de las soberanías estatales por una naciente soberanía europea, y en este proceso hay crisis y hay saltos, y hemos conocido históricamente cómo en Europa se han producido este tipo de crisis. Y hay momentos históricos en que, por muchos motivos que tienen seguramente que ver con las crisis económicas, la soberanía se refuerza y seguramente el exceso de ambición, más quizás retórico que simbólico que real, produjo esa reacción soberanista como las que estamos viendo ahora, ese resucitar del soberanismo que efectivamente tiene defensores no solo en la derecha sino en la izquierda. Me hace siempre mucha gracia Podemos hablando de la patria. Al final condujo a esa dificultad, pero que supimos sobrepasar quitando el estuco y quedándonos con algunos de los avances que se produjeron en la Convención. ¿Qué es lo que pasa? Que no es algo que se pueda intentar cada 10 años. Es decir, que volver a encontrar la coyuntura de liderazgos, de momento histórico, de situación económica, que te permita volver a plantear si ya hay un demos europeo y, por tanto, la posibilidad de una soberanía europea superpuesta, aunque no sustituyendo la de los Estados, eso no se puede hacer cada 10 años. Y ese fue pues, seguramente el fracaso. Hemos vuelto a la política de los pequeños pasos y en esa estamos, con algunos pasos atrás, como el Brexit, que supone eso, otra vez, esa recuperación de la soberanía y, por cierto, una invitación a que todos los soberanistas o estatalistas de Europa consideren que es momento adecuado para volver a debilitar el proyecto europeo. En relación con la falta de cohesión, yo no sé muy bien a qué se refiere con la falta de coherencia o de cohesión en la política exterior del Gobierno. Yo no la aprecio, salvo que usted me diga algún ejemplo a qué se refiere. Yo creo que el Gobierno del PP ha hecho la política exterior que ha querido. Y nuestros compromisos de defensa son compromisos que ninguno está tomado fuera de los marcos multilaterales, y la política exterior de España, aunque bastante desdibujada y bastante menos europeísta de lo que ha sido siempre, a pesar de que Margallo sí lo sea, porque la derecha española ha sido europeísta, educada en la forma de hacer de Aznar. Felipe iba a Europa a construir el proyecto europeo y Aznar iba a Europa para luego decir en España he sacado esto o he sacado lo otro. Claro, son dos enfoques muy complejos y el PP siempre ha tenido esa tendencia, a pesar de que el ministro Margallo es un ministro conservador pero europeísta. Ahora, no sé muy bien a qué se refiere usted con la falta de cohesión en la política exterior. Si quiere aclararlo, pues lo vemos.
la falta de coordinación, porque por lo que he estado hablando con investigadores del Instituto Elcano, ni siquiera puede acceder a los archivos internos. Tienen que irse a Inglaterra o a otras ciudades de Francia para poder acceder a investigación sobre la transición democrática y demás. Y también creo que la política exterior española ha ido en detrimento desde hace por lo menos 15 años. No hay tal política exterior. Bueno, pero siempre nos queda Gibraltar. A la derecha siempre le queda Gibraltar y cuando todo empieza a ser aburrido, pues algún ministro conservador saca Gibraltar y de repente ya hace muchos titulares de periódico, sobre todo en verano. Ahora han visto ustedes que esto sucede siempre en verano. ¿Alguna pregunta más, por favor? De Sevilla. Gracias, buenos días. Soy Javier Alba, vengo de la Universidad de Sevilla. Y quería recordar algunas palabras que han indicado los conferenciantes agradeciendo su intervención. Señalaba en un primer momento Sánchez Amor que ha sido un error la incorporación de la Europa del Este, que ha sido un fracaso la incorporación de esos países y que nos dirigimos a una Europa de geometrías variables, como usted ha dicho. Y en segundo lugar, Cercas Alonso ha señalado que uno de los fracasos de la Constitución Europea pues, fue esa falta de equilibrio económico-social, ¿no? Les quiero preguntar, en la Europa que encontramos, la Europa que se va a desarrollar más adelante, una Europa en la que encontramos que la economía tiene un peso preponderante por encima de otros factores, ¿dónde queda la Europa social en la que mi generación nos hemos educado? En que Europa no solo es un mercado común, sino que Europa también es un conjunto de valores irrenunciables, ¿no? En este sentido, pues me gustaría recordar aquellas palabras del Papa Francisco cuando le entregaron en el pasado mes de mayo el premio Carlomagno, que acabó diciendo en aquel bonito discurso de Sueño una Europa, diciendo que sueño una Europa de la que no pueda decirse que la lucha por los derechos humanos fue su última utopía. Simplemente quiero saber sus valoraciones. Gracias. Bueno, ¿por qué digo que la ampliación al este ha sido un fracaso? Porque parto de una idea general que veo confirmada cada pocos años. Y es que están mezclándose la política exterior europea con la política de ampliación de la Unión Europea. Y eso me parece un desastre. Es decir, esto es un club y tiene unas reglas. Y el que quiera apuntarse se apunta, cumple unos requisitos y entra. Es así de sencillo. Es un esquema lógico, es perfectamente comprensible para todo el mundo y, por tanto, no debería causar ninguna dificultad. ¿Cuándo se empieza esto a enturbiarse? Cuando estamos utilizando la ampliación con objetivos geoestratégicos. Es decir, yo voy a incorporar toda Europa del Este con independencia de los distintos perfiles ideológicos, políticos, económicos, porque en aquel momento había que sustraer a toda Europa del Este de la órbita de Rusia. El momento de la disolución de la Unión Soviética, las revoluciones, la salida, y por tanto, digamos que la Unión Europea contribuye a acercar a Europa como identidad cultural o como idea política general, y no a la Unión Europea, a toda la Europa del Este, que venía de otras tradiciones políticas, de otras tradiciones culturales y administrativas y sociales. Y esa contradicción está saliendo ahora. Y el mejor ejemplo es Ucrania. Ucrania y los acuerdos de asociación, en la que otra vez la Unión Europea está volviendo a confundir su política exterior con criterios geoestratégicos con la política de ampliación o de vecindad o de asociación. Estuvimos con Ucrania, a la que habíamos puesto 1000 condiciones, y al final todo era que liberara a la señora Timoshenko. Y si liberaba a la señora Timoshenko ya todo se había resuelto y Ucrania se incorporaba. Entonces, cuando el señor Yanukovych dio la patada en la mesa y de repente se echó en brazos de Rusia, que fue lo que provocó que aquella señora Nuland del Departamento de Estado americano dijera que se joda la Unión Europea, en aquella cinta grabada que los servicios rusos grabaron y difundieron inmediatamente. Es el perfecto ejemplo de cómo Europa está confundiendo su política de ampliación, que es tan sencilla como estas son mis condiciones, si usted las cumple o no las cumple, con la política geoestratégica de interesa separar a Ucrania de la órbita de influencia rusa y por tanto vamos a acelerar, no vamos a mirar realmente si se cumplen las condiciones, porque se superpone al tema de las condiciones la cuestión geoestratégica de intentar atraer a Ucrania fuera de la órbita soviética. Ahora están aflorando todas las contradicciones,
Y ahora vemos que en Hungría, en Eslovaquia y en Polonia, pues los criterios de Europa son muy distintos. Pasó desde el primer minuto, entraron en Europa y lo primero que hicieron fue comprar armas americanas y aviones americanos. Es decir, porque eran países que estaban corriendo de la influencia rusa y corrían hacia el vecindario más próximo, pero no porque el vecindario más próximo les pareciera maravilloso, sino porque corrían del abrazo del oso. Y yo creo que eso está produciendo las contradicciones que estamos viendo ahora, que para esos países y para sus élites, es que esas sí que son élites extractivas, para sus élites económicas y políticas, la Unión Europea era un marco puramente económico, comercial, y no tiene nada que ver con valores. Y luego hay una cosa que yo no coincido mucho con lo que se dice últimamente. Europa está fundada con los valores. No. Europa se construyó para evitar la guerra, y para evitar la guerra construyó un sistema de intercambio económico y comercial que hiciera difícil el retorno a la guerra. Es verdad que los países que venían de democracias incorporaban una serie de valores, pero hay una idea un poco idealizada de que el origen de Europa es poco menos que una exaltación de la democracia y de los valores y de los derechos humanos. No. Europa se crea para evitar la guerra, y el mecanismo no es hacer una gran declaración de derechos. El mecanismo es: vamos a poner en conjunto el carbón y el acero, las industrias vinculadas a la guerra, y a partir de ahí todo el sistema de mercado común, de libertades, etcétera. Y la incorporación, pero no expresa desde el principio de que, obviamente, si era un cruce de democracias, lo que saliera de ese cruce de democracias era algo que tenía los valores que compartían esas democracias. Pero a veces, ahora hablando mucho de refugiados, se intercambian este origen de las cosas, y yo creo que esa es la situación. Ahora, la Europa social, es que para mí la Europa social también es la libertad de movimiento de trabajadores. Es decir, parece que las libertades esenciales de la Unión Europea son siempre de tipo liberal y capitalista. Oiga, pues depende. Porque yo creo que la libertad de movimiento de trabajadores ahora la tenemos que defender los progresistas frente al intento británico, aceptado por la Unión Europea, de limitar la libertad de movimiento de trabajadores. Yo creo que hay que procurar que el alma socialdemócrata de la Unión Europea, que también existe a partir de que se descubrió que el mercado común por sí solo no resolvía las diferencias y hubo que hacer políticas positivas, y toda la política de fondos estructurales y de cohesión es una política de alma socialdemócrata, de alma de intervención, de alma de corregir los excesos del mercado, está ahí y sigue estando ahí. Ahora, que podamos avanzar más en lo social, Alejandro es la persona más adecuada para hablar de ello, puesto que él ha sido uno de los protagonistas de la agenda social de los últimos años, y por eso lo dejo que entre en esa parte. Bueno, no tanto, pero bueno. Me parece muy, muy interesante lo que plantea sobre el desequilibrio, y no sé si coincido con la visión más positiva que ha dicho Nacho ahora, pero yo participo de la idea de que hay un desequilibrio evidente. Un desequilibrio que hay que entenderlo para corregirlo, pero que existe desde el inicio, como él decía, desde el inicio de la construcción de la Unión Europea, que tiene claramente una finalidad económica. Las primeras comunidades no son otra cosa que crear una unión aduanera y crear un mercado común, al principio en la CECA y luego en la Comunidad Económica Europea. No hay otra función. Pero matizo lo que ha dicho Ignacio. Yo sí creo que hay detrás de esa agenda económica hay una finalidad política. Es decir, hay que distinguir muy bien, y hay que distinguir siempre los fines de los medios. Los medios son económicos, pero los fines son políticos. Y hay un fin político por encima de cualquier otra cosa, y que entra en el tema social. El fin político último de la Unión Europea, de las comunidades económicas europeas, es hacer frente a un modelo alternativo, que es el modelo del otro lado del telón de acero. Es que ahora vosotros no podéis entender porque no habéis vivido la Guerra Fría, pero es que había dos modelos que estaban luchando por la hegemonía. Entonces, en Europa se construye un modelo para que los trabajadores tengan sindicatos, tengan libertad, tengan tal, para poner remedio a cualquier intromisión del virus que viene del otro lado, con un modelo alternativo, un modelo comunista. O sea, la Unión Europea es un proyecto anticomunista formalmente, y para eso se construye un modelo alternativo de economía social de mercado. O sea, que sí hay una orientación. Ahora, ¿qué es lo que ha fallado? ¿Cómo va a fallar después en el tema de la ampliación? Yo creo que los objetivos de la ampliación también son correctos. De la misma manera que nosotros los españoles queríamos que nos devolvieran nuestras libertades, que ellos habían sido culpables en alguna manera, yo creo que los polacos y los checos y tal también dicen: devolvernos nuestras libertades porque nos las vendisteis en Yalta. Y Europa era algo que tenía que hacer, recuperar.
El tema de Ucrania es otra cosa, pero era algo que había que hacer. ¿Cuál es el problema? Que no se pusieron los medios. Se hacen las afirmaciones, se hacen los compromisos teóricos, pero no hay presupuestos, luego no hay un trabajo de preparación, luego no hay un trabajo de ilustración de qué se trata. Y en el tema social ha pasado 3/4 de lo mismo. Yo sí creo que hay una Europa social en la promesa, pero no sé, es una promesa incumplida o que está sin cumplir. Pero voy a ver el problema desde el otro punto de vista, como lo hemos visto en el Parlamento Europeo. Yo creo que los que imaginan que la vida económica, la vida de las naciones y el dinamismo político se limita a la economía, cometen un gravísimo error. Porque inevitablemente, un ejemplo, si la libertad de circulación, como dice Ignacio, no va a quedar atacada, y resulta que los médicos en Alemania ganan 3.000 euros al mes y en Lituania ganan 300, pues es evidente que Lituania se va a quedar sin médicos, porque se van a ir todos a Alemania a trabajar. Es decir, que aunque no esté en la idea del señor Schäuble, de los economistas, del señor de Guindos, etcétera, etcétera, o sea, ellos creen que la economía es autónoma, que la economía no tiene... La realidad impone una armonización y Europa inconscientemente ha ido produciendo una armonización. España, nosotros entramos en la Unión Europea porque aquí hay muy bajo salario, tenemos muy poca capacidad negociadora y tal, pero la entrada a la Unión Europea ha hecho que nuestros sindicalistas, los comités de empresa europeos, se ha ido elevando, se ha ido armonizando. Es decir, el mercado interior y la libertad de circulación va produciendo automáticamente también una cierta política social, aunque no estén los textos. Por ósmosis se va produciendo una equiparación de la política social. Y Europa, por tanto, sí tiene una agenda social. Tiene una agenda social explícita, pero una agenda social implícita. ¿Qué está ocurriendo con la crisis económica del 2008? Hombre, de pronto hemos descubierto que no puede haber una política monetaria sin una política económica y que el euro se hunde si no hay una coordinación de políticas económicas. Estos zorrocotrocos no han entendido que no va a haber política económica sin una política social. Lo descubrirán dentro de 6 años. No podrá haber una política, de la misma manera que no habrá una moneda única, sin una política económica única, sin una política fiscal, sin un tesoro europeo, sin una mutualización de la deuda, mañana no podrá haber una política económica sin una política social también coordinada y conforme, porque no podrá haber unas asimetrías enormes. Y las asimetrías económicas es la que ha producido los golpes asimétricos que han conducido a la crisis griega. Porque no puede ser que tengamos un modelo de crecimiento en un país con los mismos tipos de interés que otro país que tiene otro modelo de crecimiento o de mercado exterior. No puede haber esas asimetrías en un modelo que es un modelo que funciona uniformemente. Mañana no podrá haber unas asimetrías donde haya derechos humanos, derechos sociales en unos Estados miembros, mientras que en Rumanía o en Bulgaria. ¿Por qué? Porque vendrán por millones aquí, como está pasando en este momento. Es decir, la Unión Europea, es que en España tenemos también mucho el criterio bonapartista de mirar los textos y los códigos. Es que la vida no es solamente las leyes, la vida tiene un dinamismo real, y la economía, el trabajar juntos, el conocernos, el circular, etcétera, etcétera, está produciendo una equiparación de estándares sociales. De modo que eso por una parte. Por otra parte, aunque esto es una terminología muy conservadora, pero yo me estoy haciendo muy conservador con la edad, hay una parte de la izquierda, hablo por mí, o como yo cuando yo decía estas tonterías, hay una parte de la izquierda que cree que la izquierda está en este mundo para repartir. O sea, da la impresión de que ahí hay gente que crea riqueza y que nosotros luego la repartimos. O sea, los malos son los que emprenden, los empresarios, no sé qué, y los buenos somos nosotros que lo venimos como el bandido generoso que roba a los ricos para dárselo a los pobres. Y no hemos descubierto que para repartir primero hay que crear, porque si no se crea riqueza se reparte miseria. Por tanto, a mí me parece, y yo he sido el coordinador del Grupo Socialista en los temas, siempre he dicho, si conseguimos que haya un desarrollo macroeconómico correcto en Europa, que haya un crecimiento económico, eso de una u otra manera ya se encargará la sociedad, ya se encargará una manera de que haya una redistribución, pero como no haya crecimiento, como tengamos una política loquinaria económica y tal, lo único que vamos a repartir es miseria. Por tanto, una política económica coherente, que se haga la unión bancaria. Al final, si se hace la unión bancaria y no tenemos necesidad, como hemos tenido necesidad en estos años, de dedicar 700.000 millones a salvar las cajas de ahorros españolas, entre otras, etcétera, etcétera, pues habrá más dinero para la política social.
Es decir, no son mundos separados la economía de la sociedad. Ahora, hay un desequilibrio. El ECOFIN se reúne 17 veces al año y en cambio el Consejo Social se reúne 2 veces al año. No ha habido ni una sola cumbre digna de tal nombre en Europa sobre el paro y ha habido 40 sobre la crisis financiera. Claro que hay un desequilibrio. Pero yo no tengo la visión por contra de los que tienen dividida la realidad entre la realidad económica y la realidad social. Las cosas son más complejas y las cosas son mucho más interdependientes de lo que a veces la vulgata izquierdista nos dice. La vulgata izquierdista nos dice. Claro, la vulgata izquierdista nos dice hasta que, no me ha dado tiempo en mi conferencia de decirlo, hasta que, como me pasó a mí, como ha pasado al PSOE, bla, 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 pero cuando llegas al gobierno, bli, 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 bli. Cuando tienes que gestionar, ayer lo contaba muy bien Manolo Marí, cuando llega la hora de gestionar, pues no tiene más remedio que cerrar los altos hornos si quieres tener unas acerías en caliente. Y eso es muy duro. Pero es que la realidad económica, si quieres terminar haciendo una política social, tienes que tener una economía sana y tienes que competir. Porque si no compites, te cierran las empresas. Y ahora, por ejemplo, ahora me vaya a permitir, aunque me estoy pasando de rosca y me va a reñir mi maestro, Enrique, pero cuando dice, estamos contra las multinacionales, muy bien, a lo mejor aquí alguno de vosotros está contra las multinacionales. Por ejemplo, ¿estáis contra la Renault, contra la Volkswagen? Porque eso es estar contra la fábrica de Valladolid de Palencia, la fábrica de Barcelona, la de Vigo. O sea, le zurramos a las multinacionales. Es decir, que se vayan a Bratislava. O sea, que cojan lo del Baix Llobregat y se lo lleven a Bratislava, que por cierto hacen los Volkswagen igual que en Barcelona. O sea, mucho cuidado con esta cosa de decir, hay una política social y la economía, cuando nos dedicamos a crear un entorno económico sano, un entorno económico favorable a las empresas, estamos siendo de derechas o estamos siendo antisociales. Mucho cuidado. O sea, yo creo, como ha dicho Nacho, Europa es un pacto social, es un pacto político que se hace después de la Segunda Guerra Mundial, donde entra la socialdemocracia con los demócratas cristianos y el pacto es aceptamos el capitalismo, corregimos sus defectos y hacemos un modelo mixto de economía social de mercado con sindicatos libres, con políticas sociales, etcétera, etcétera, pero aceptamos el capitalismo. Y si se rompe eso, que ha sido un poco la tesis de mi conferencia, si se rompe eso, no es que tiremos el agua sucia, es que tiramos el niño con el agua sucia. Y hablo en este momento como un profesor, yo no tengo nada que ver con Nacho, que el político es Nacho. Una última pregunta, porque estamos fuera de horario. Breve, por favor, si hay. Pues si no hay, lo que tenemos ahora es el descanso y volvemos aquí en 20 minutos. ¿De acuerdo?